siguiendo la serie Nueva Vida en Cristo, de la cual es la séptima serie que llevamos. Y en esta serie vamos a abordar el tema, el dilema del divorcio. El dilema del divorcio. Por favor, abra su Biblia en Malaquías, capítulo 4, Malaquías 2, versículo 11. Dice así el texto de la palabra que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Otra vez, y esta vez, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuídense, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esta palabra de la cual hemos mencionado nos habla acerca de lo que Dios realmente repudia, lo que Dios abomina. Cuando nosotros hablamos de divorcio, hablamos acerca de separación, hablamos acerca de lo que trae desvinculación en el ámbito de lo que Dios ha propuesto en su plan eterno. La sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad convulsionada, una sociedad donde cada día tenemos más causas de personas que se separan, más cantidad de personas que no persisten en llevar a cabo los principios que Dios ha establecido. Hoy todo trasciende bajo un concepto de la liviandad, el estar y no estar, comprometidos, no comprometidos, estables, no estables, en función continua o discontinua, da lo mismo. Para muchos pareciera que la realidad es estar un tiempo, si no funciona, tomo mi camino y por ese camino voy a lograr lo que me propuse alcanzar, ya sea juntos, separados, eternamente juntados. De esa forma vive nuestra sociedad. Vivimos fuera de los designios de Dios. Y esto realmente no es el proyecto que Dios ha establecido. Permítanme en esta tarde hablarles acerca de lo que es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios siempre ha sido la familia, el hogar. Por eso establece que Dios ha establecido que sean uno. Versículo 15 de Malaquías, capítulo 2, leíamos: ¿no hizo el uno, habiendo
en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Pregunta. Porque buscaba una descendencia. Aquí está el propósito por el cual Dios ha establecido a la familia y que de dos puedan ser uno, para que haya descendencia. Todos los que estamos aquí presentes provenimos de familias. Todos han tenido un padre, todos han tenido una madre. De la gestación de dos, usted es el producto de la cual hoy está presente, y recuerde que Dios a usted lo ha gestado a imagen y semejanza de Dios. Usted no es un producto de la casualidad. Usted no es producto de un amor platónico. Usted no es producto, no ha llegado al mundo porque tuvo usted el deseo. Dios gesta la vida, Dios da la vida. Dios se propuso en su eternidad gestar el óvulo fecundo y así en el embrión poder dar a conocer lo que es la vida. Aun cuando los seres humanos trascienden a través de la ciencia, buscan lograr gestar el genoma humano, y aun con el conocimiento que hoy se tiene acerca, no se ha abordado todavía en funciones claves cómo puede producirse en el vientre de una madre el producto de la semilla que Dios ha establecido para soplar y dar vida. De eso trata. Dios ha pensado en la descendencia. Por eso ha establecido que el hombre se procree y que continuamente hombre y mujer puedan llevar a cabo en un orden establecido el ser fructíferos. Y el divorcio es lo que destruye realmente la familia, lo que destruye el propósito de Dios. Notamos aún en la misma iglesia del Señor estas influencias que han ingresado acerca de este gran dilema que es el divorcio. Analicemos entonces por qué Dios aborrece el divorcio. Dice la palabra que Él repudia, o sea, rechaza. Cuando nosotros analizamos el versículo 16, dice de Malaquías 2, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, o sea, rechaza, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, guárdense, ustedes cuídense en la esencia de cada uno de ustedes, en su espíritu, y no sean desleales. La traducción actual del lenguaje sencillo, en este versículo 16 lo traduce de esta manera. Dice, no nos creó Dios para que fuéramos un pueblo desagradecido, sino un pueblo que sea consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, dice, tengan cuidado y no les sean infieles a sus esposas. Aquí la palabra que traduce del lenguaje sencillo, desleales, es infidelidad. Dios habla hoy, traduce de esta manera. Cuiden de su propia esencia, su espíritu, y no sean infieles. Pues yo, Dios, aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. 3 razones que agrede a través del divorcio. Primero, agrede el diseño divino, o sea, la familia. Tenga presente, agrede directamente a la familia. Segundo punto,
implica que hay una infidelidad a un pacto que se ha realizado. Lo tercero es que trae consecuencias desastrosas a la familia. La infidelidad. Dios nos ha aceptado y nos ha hecho hijos suyos, pero no puede aceptar la deslealtad. ¿Por qué? Porque aquel que es desleal es aquel que se considera infiel. El reclamo que Dios le hace a través del profeta Malaquías es al pueblo de Dios, de los cuales ellos dijimos en el versículo 11 y 12 que se casaban con mujeres de los hijos de los dioses. Tomaban mujeres del pueblo que no era pueblo de Dios. Entonces esto era abominación a Jehová. Y entonces Él les dice, por lo tanto has sido desleal con el pacto. Tu mujer, tu real mujer, que es la mujer de tu pacto, de la cual la dejaste para casarte con otras mujeres, de las cuales no son legítimas. Es por eso que existe mi repudio, dice Dios. O sea, vemos a un Dios molesto, un Dios airado, un Dios que se desagrada. Tenga usted presente que Dios, cuando piensa en un hombre y una mujer que están unidos en matrimonio, Él piensa en una descendencia. Busca, así como en el pueblo de Dios, Él busca una descendencia que sea para Él y una descendencia santa. Es importante meditar la voluntad y el concepto de Dios. Mis queridos amados en Cristo, nosotros decimos ser pueblo escogido de Dios y por lo tanto somos una descendencia especial. Somos pueblo de Dios porque Dios siempre ha pensado en que somos un pueblo real, una descendencia especial de la cual Dios ha escogido. Pero no podemos nosotros enajenarnos de ese pacto que Dios ha tenido para con nosotros, por lo cual todos los cristianos debemos tener este principio de aborrecer el divorcio como lo aborrece Dios. Entender que el matrimonio es un pacto entre dos personas y que si se viola el pacto traerá sus consecuencias. La palabra pacto es una palabra que significa tratado, una alianza entre dos o más partes. Hay una mutua responsabilidad entre ambos. Miren, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 15, Gálatas 3:15, allí el apóstol Pablo les enseña acerca de lo que significa. Gálatas 3:15 dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, una vez realizado, nadie lo invalida ni le añade. Gálatas 3:15. O sea, un pacto es un compromiso que es inalterable. Dice, aunque sea humano, un pacto que una persona realiza, una vez realizado, nadie lo invalida ni le añade. Hagamos un ejemplo. Usted compra un vehículo, un automóvil, compra una casa,
realiza usted un compromiso. Usted dice, adquiero un vehículo o quiero esta casa y me comprometo de esa manera a pagar lo que se me pide en tantas cuotas, tantos meses, con tantos intereses. O sea, te doy mi dinero y vos me das la casa a cambio de lo que hemos pactado. Y el apóstol Pablo, en esta palabra, él enfatiza que un pacto cuando está realizado debe ser hecho con una seriedad. Cuando dos personas adquieren un compromiso en el matrimonio y ese pacto es violado por diferentes situaciones que puedan venir a la vida. Lamentablemente hoy se viola el pacto del matrimonio con cosas tan inútiles y sencillas, tan banales. Hay personas que no me gusta porque se puso gordo, no me gusta porque huele mal en los pies, ya no quiero estar más con él o con ella porque las cosas no eran como cuando la conocí. Se viola el compromiso en el matrimonio. Ahora, si alguno de los dos tomase la acción de cortar este pacto, esta alianza, seguramente habrá consecuencias. Quizás en esta noche alguno de ustedes esté padeciendo o está pasando por este tipo de trance y está viviendo las consecuencias por haber violado el pacto. ¿Qué sucede cuando usted escucha la palabra divorcio? Antes de tomar esta palabra, se deberían evaluar muchas, pero muchísimas posibilidades antes de abordar lo imposible humanamente. Existen casos en que el matrimonio enfrenta problemas, a pesar de los esfuerzos que se realizan por sobrellevar y llevar adelante esa vida conyugal, aun cuando se buscan consejeros, psicólogos, y aun también cuando buscamos en el consejo del Señor, existen situaciones que son problemas que son imposibles de solucionar. Y se llega, por supuesto, al serio problema. Y es allí cuando uno comienza a pensar en la palabra divorcio. Temas como cuando uno de los cónyuges no quiere abandonar su estilo pecaminoso, más bien quiere abandonar al cónyuge que es inocente del adulterio. Y es necesario pensar en ese momento acerca de la separación y dar pasos serios acerca de ello. Hay personas que por mucho y largo tiempo están en la posición de aguantar. Y se les pregunta una y otra vez y le decís, ¿cómo andás? Y aquí ando, aguantando una y otra vez. Queridos, el matrimonio no es para que aguantes. El matrimonio debe ser dos que caminan juntos, sobrellevando el uno para con el otro, amándose, sumando situaciones continuas para que en todo lo que emprendan le vaya bien. ¿Cuánto tiempo estás soportando? ¿Cuánto tiempo estás queriendo establecer y ver algo que quizás nunca vendrá? Se sufre, se vive de una forma imposible y quizás sufrís la consecuencia de alguien que no quiere cambiar. Existen dos posiciones
para una persona que no quiere cambiar su estilo pecaminoso del adulterio. Está la persona que tiene el adulterio permanente, busca siempre esa relación ilícita, dice que intenta dejar, pero en realidad lo que hace es todo lo contrario. O sea, este tipo de adulterio permanente es de la personalidad que continuamente vive manipulando a las personas. En realidad, aflige a la persona inocente. Y saben, cuando se demuestra el adulterio, el cónyuge tiene toda la facultad aún también de separarse por un tiempo o aún totalmente para exigir. Si lo hace por un tiempo, puede exigir el cónyuge inocente, decirle, mirá, hasta que vos no cambies esta actitud de vida, no voy a permitir que esto más suceda. Y saben, si no existe realmente arrepentimiento o renuncia del pecado, es necesario dar carta de divorcio al culpable que se considera en adulterio. Siempre sé decir esta frase: no hay peor cochinillo de aquel que está en su propio chiquero. El cochinillo es el chancho que nosotros conocemos, ¿no? Para los que nos escuchan de otros lugares quizás les suene diferente, pero el puerco se revuelca en su propio lodo y está a gusto en ese lugar. No le es importante y necesario salir porque está a su gusto. Entonces dice, me siento a gusto, hago lo que bien me parece, lo que quiero, y por lo tanto muchos sostienen, así me tienen que aguantar. Si sufrís de esta causa, recordate, hay que tomar una decisión. Si no existe arrepentimiento, renuncia al pecado, es necesario que tomes una decisión. Adulterio permanente. La segunda condición es el adulterio intermitente. O sea, ¿a qué me refiero con esta frase intermitente? O sea, no un solo adulterio, muchos y constante. Cae en adulterio continuamente. Y la pareja, el matrimonio, sufre esas causas. Escucho muchas veces a personas que dicen, peleamos y se fue. Me abandonó, me golpeó, pero volvimos nuevamente. Y a veces pregunto a personas y me dicen, ya está todo bien, pastor, y a la semana nuevamente recaen en esa situación. Aquí lo que entiendo bajo esta palabra, que es este adulterio intermitente, constante, produce que no haya un abandono del pecado y por lo tanto los dos en el matrimonio sufren esas consecuencias de pérdida el uno para con el otro. Buscan solucionar, pero hay una palabra en el medio, hay un adulterio que los separa y por lo tanto la palabra de Dios dice que si uno de los cónyuges decide el abandono, el otro dice no está obligado a servirle. La separación. ¿Cómo se llega a este punto? Cuando existe maltrato físico, maltrato emocional, condiciones severas. Días atrás, en las redes sociales, una mujer que era totalmente golpeada, donde exigió aún a las autoridades
que pusieran un recinto policial alrededor para ser librada de la golpiza que su marido le daba. Mis queridos, vemos esto en nuestra sociedad y aun cuando tengamos el eslogan, ese famoso eslogan, ni una más, hay una sola palabra que existe, que nosotros los hijos de Dios conocemos, que es: por cuanto existe el pecado, existe también la maldad, existe el maltrato. ¿Qué debemos hacer ante estos hechos? La separación es un proceso que se determina justamente cuando un cónyuge no ha comprendido con palabras. Has utilizado todos los medios necesarios para tratar de conciliar, pero no fue lo que esperabas. Entonces, después de las palabras, viene el enojo, vienen los regaños, vienen las lágrimas, vienen las discusiones, viene el maltrato continuo, existe lo que luego es el remordimiento. Hemos buscado y seguimos buscando a través del perdón, pero se vuelve nuevamente a la violencia. Y casos como estos, uno se ve obligado a abandonar el hogar y por lo tanto estar fuera del proyecto de Dios. Lo interesante es saber que muchas personas, aun cuando están en esta situación, recurren a Dios, diciéndole: Señor, ayúdame. Pero hay cosas que deben resolverse independientemente, tanto hombre como mujer. Es importante que reflexionemos ante las cosas que Dios demanda de nosotros. Un acto de romper un pacto es decir, no más. Un acto de romper esa alianza hace que entres en un estado incongruente a la palabra de Dios. Por lo tanto, el cielo se cierra. Cuando hay litigios, cuando hay conflictos, cuando queremos hacer prevalecer nuestro orgullo, cuando nosotros queremos establecer nuestra propia identidad por sobre el prójimo que es el más cercano. Mi amado, si usted tiene a su esposa, a su esposo, respételo, hónrelo. Honra a tu esposa, honra a tu esposo. Quizás si hasta este momento has visto muchas condiciones en él, ¿acaso alguna vez o en ella, acaso has visto las cualidades importantes que Dios ha trazado en ella o en él para que sea esa compañera y ese compañero idóneo? Es increíble que muchas veces analizamos los aspectos negativos y dejamos aquellos que son realmente eficaces y positivos. Cuando pensás en la separación, a través de los conflictos provocados, lo primero que decidimos es tomar una decisión rápida, no va más. Pero lo que deberíamos hacer, si fuéramos sabios y entendidos, es buscar primeramente un consejero, alguien que tome el cauce. ¿Para qué? Para que se coloquen metas antes de llegar a la destrucción familiar. Y de esa manera, a través de un consejero, se pueden colocar principios para establecer propósitos claros. Voy a anunciar quizás algunos. Ordenar los pensamientos. Ordenar los pensamientos. Tomar un tiempo sabio, separarse para reencontrarse aún consigo mismo. Y lo tercero, por supuesto, y primordial, es cambiar.
¿Usted ha escuchado la frase he escuchado muchas frases de muchas esposas que dicen, él no va a cambiar? Y el esposo que dice, ella es siempre igual. Llega al punto donde esa pequeña palabra va a producir la separación. Cada uno en su propio lugar. Él dice no y ella dice no. ¿Cuál será lo que va a ocurrir? Es prominente y están entrando en un ámbito de la separación. Se necesita que haya un consejero. No es sabio hacerlo de por sí solo. Miren, los casos de violencia en el hogar, sobre todo sobre las mujeres y sobre los hijos, se reciben en un constante y continuo maltrato acerca de la primera condición, que es la impotencia. La impotencia del hombre de poder ejercer la autoridad y por lo tanto se ejerce esa violencia hacia la esposa y luego también sufren las consecuencias los hijos. Les estoy hablando a ustedes porque sé que muchos de ustedes han sufrido y muchos de ustedes sufren este tipo de consecuencias. Se trata de violencia emocional, se trata de maltrato físico y no se puede dejar de pensar que estas situaciones llevan a una desvinculación. Y por lo tanto, existe también el apoyo bíblico para todas estas cosas, porque no estamos hablando acerca de una común y general condición psicológica, estamos hablando acerca de lo que Dios planteó desde la eternidad en el proyecto de Dios para con los hombres. Dios pensó y dejó escrito a través de las Sagradas Escrituras la importancia de que esto no acontezca. ¿Saben? Cuando una persona, un hombre y una mujer, están en esta situación de separación o divorcio, está en juego aún también la integridad física y emocional. La mujer debe abandonar quizás al cónyuge de inmediato y busca, por supuesto, protección. ¿En quiénes? En la familia, en amigos, en la iglesia, aún en las autoridades. La intención es volver, regresar a su hogar. Pero si es que no existe un cambio radical, de seguro tomará un camino alternativo. Un matrimonio que es la antítesis del deseo de Dios está fuera del diseño y de su propósito. Si usted camina en sentido contrario de lo que Dios estableció, está fuera del diseño de Dios y del propósito de Dios. Dios estableció esta estructura, la planificó, y lo que no se ajusta al plan de Dios, vuelvo a repetir una y otra vez, sufrirá consecuencias. Cuando se sigue el patrón original que Dios ha establecido, es el modelo que Dios honrará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Cuando un cónyuge o ambos cónyuges reconocen que se han desviado del camino, que siguieron sus impulsos personales o aún también su propia gratificación, obviando las necesidades de su cónyuge, han desobedecido a Dios. Toman esa actitud correcta de arrepentirse. La primera condición para recibir la gracia de Dios, mis queridos, es arrepentimiento.
No importa cuántos años tengas de evangelio, no importa cuántos años vengas a la iglesia, importa cuánto hayas declarado a esa amada que Dios te ha dado, a ese amado que Dios te ha dado, de lo que te arrepientes. Importa cuánto te arrepientes delante de Dios, cuánto mal le hayas hecho y le digas, Señor, me arrepiento, y le digas a tu esposa, a tu esposo, me arrepiento del mal que he hecho. Es lamentable porque muchas personas van hasta la misma tumba llevando esa carga y esa consecuencia cuando tuvieron oportunidad de hacerlo. Y lo peor de todo es que muchos piensan que las causas que se viven en el matrimonio son normales. No, querido. No es el dicho, por cuanto te amo te aporreo. No. No es el dicho que me tenés que soportar así, tal cual soy. No. Es más, muchas personas, llegada a una cierta edad, retienen eso en secreto en su corazón. Y dicen, nunca se lo voy a decir, porque entienden eso por sumisión. No se trata de ese tipo de sumisión. No se trata de lo que Dios establece como honra. No se trata, como dije al principio, de soportar en el matrimonio. No. Se trata de cumplir la voluntad de Dios, el propósito establecido. Y vuelvo a repetir, el Señor ha establecido un plan, un proyecto, un modelo, que si sigues ese patrón original, es el modelo de Dios que Dios va a honrar. Amén. Recuerde que el matrimonio es un pacto indisoluble. Por eso la palabra de Dios dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Ha usted intentado separarse de su cónyuge? ¿Ha usted en algún momento dicho, mejor es separarme? La palabra de Dios, el consejo, dice allí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice, la casada esté unida a su esposo mientras el esposo vive. Pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier otro hombre, con tal que sea cristiano. No cualquier hombre del que quiera, el que le guste, el Alain Delon, no, el de ojos celestes, el rubio o el morocho. No, dice, con tal que sea, ¿cómo? Cristiano. Ahora, lo mismo acontece con aquellos que preguntan, pastor, mis pretendientes no son cristianos. Mira qué lindo. ¿Puedo yo casarme con un no cristiano? Mire, pastor, él es de buena familia. Es una persona agradable. Es una persona de bien. ¿Puedo yo casarme con él? No es cristiano, pero ¿sabe? Cuando él pise la iglesia, yo sé que se va a hacer cristiano. Error, mentira del diablo, porque esa persona va a ser un diablo para tu vida. Pastor, yo tengo fe. Sé que va a suceder algo. Dios me lo mostró en sueño. Y vaya que, claro, cuando uno tiene ese sentimiento platónico, más siendo jóvenes y adolescentes, todo lo ve lindo, todo lo ve agradable. ¿Cuánto hemos pasado por ese trance, verdad? Del noviazgo. Justamente la palabra noviazgo es aquel que no ve. No ve. Todo es hermoso, todo es agradable. Florcitas en el estómago y cositas que vienen al pensamiento. Queremos estar día y noche.
a la iglesia no vamos, pero si tengo que estar tal horario, aunque llueva, truene, por amor y por decisión, dejo todo, pero allí voy a estar presente. Les dije a las 7, a las 6, plantado como un florero en el lugar. Así somos. De esa forma, decimos cosas que no entendemos, pero permítame decirle a aquellos que preguntan, si pueden estar con una persona que no es cristiana, les digo no. Claramente les digo que no. ¿Por qué? Porque te estás uniendo en un yugo desigual. Dígame que es obsoleto, dígame que la Biblia ya, usted puede tener muchos principios que pueda decirme que no son vigentes para este tiempo. La palabra de Dios es palabra viva y eficaz y es palabra que permanece por los siglos de los siglos. Y quiero abstenerme y quisiera entender que usted, que es un lector de la Biblia, respeta la palabra de Dios como regla de conducta. Amén. Jesús mismo habló acerca del divorcio. En Mateo 5:31 dice así, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, no solo en Malaquías y aún también en Deuteronomio habla acerca del repudio. Jesús mismo, nuestro maestro, rechazó el divorcio. O sea, rechazó esa acción de repudio. Ahora, ¿por qué Jesús toma auge en cuanto al divorcio? La preocupación de Jesús acerca del divorcio. La realidad es que Jesús pensó en las mujeres. ¿Por qué? Porque no quería que quedaran ellas en un estado de repudio. Repudio, vuelvo a repetir, es ser rechazadas. Y si alguien debía hacerlo, por supuesto, le debía entregar carta de divorcio. O sea, no solamente dejarla en el estado de repudio, de rechazo, se le debía entregar carta de divorcio para que ella pueda ser libre. Vamos a la actualidad. Un hombre se separa de una mujer, dice, no más, no quiero más saber, vos por tu camino, yo por el mío. Esa mujer es repudiada y hasta que no tenga carta de divorcio, esa mujer no puede tomar acción de formar un nuevo hogar. Y si esa mujer repudiada se junta con otro hombre, la palabra del Señor dice que comete adulterio, tanto aquel que se junta con la mujer repudiada como la mujer que toma otro hombre. O sea, hermanos, volquemos esto a nuestra sociedad. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién es tu esposa? No, estoy juntado. ¿Cómo que estás juntado? Sí, está bien porque ahora todos hacen esto y yo voy a hacer lo mismo. O sea, el indicador es estar fuera del plan y del proyecto de Dios. Y hay personas que dicen estar bien estando juntadas, pero si se juntó con una mujer repudiada, está en adulterio. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Es palabra de Dios. Jesús entonces toma en consideración el divorcio y la separación y el repudio, porque era importante que la persona que era repudiada pueda tener la posibilidad de formar nuevamente una familia. Por eso en el versículo 32 de Mateo 5 dice así, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Jesucristo dice, nuestro Señor, que aquel que se casa con la repudiada, por ser repudiada, no se le ha dado el derecho de volverse a casar. En consejería pastoral encontramos muchos casos de esto. ¿Cuál es tu situación? Estoy separada. ¿Tenés hecho tu divorcio? Y empezamos a notar, mire, no tengo dinero suficiente para realizar esto. Es muy costoso, es muy largo, no sé qué hacer, no sé cuál es la actitud que debo tomar. Bueno, la actitud que debes tomar es, si ya esa acción del matrimonio no funciona más, se te da carta de divorcio, estás libre en condición de tomar una nueva acción de vida, pero hasta que no haya carta de divorcio, no existe la posibilidad de poder juntarte con ninguna persona, porque de hacerlo, vuelvo a repetir, se considera bíblicamente en adulterio. A ver, hágame así porque usted está muy serio. ¿Me está entendiendo? Algunos me hacen así, pero dicen más o menos. Bueno, ok, sigamos. El derecho de formalizar una nueva familia es justamente cuando uno recibe la carta de divorcio y por medio de esta carta iniciarse nuevamente. Ahora, los fariseos que seguían a Jesús buscaban ocasión de caerle y por supuesto había dos pensamientos filosóficos en ese tiempo que batallaban en contra del divorcio y buscando ocasión de caer, le decían los fariseos, ¿por qué? Dicen, la ley de Moisés se dio carta de divorcio y aún también la posibilidad de repudiar a la mujer. Y Jesús les da la respuesta y les dice, por la dureza de vuestro corazón, es que Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero, dice, al principio no fue así. Vuelvo al comienzo. Desde el principio, Dios nos dio el derecho de tener un matrimonio para que podamos reproducirnos. O sea, la necesidad del hombre, la necesidad de una mujer, es tener un compañero y una compañera. ¿Amén? Sin embargo, el hombre, por la dureza de su corazón, hablamos en términos generales, hombre, mujer, genérico, ¿no? ¿Qué sucede? Por la dureza de su corazón, usa el repudio para casarse con otra mujer. O sea, dejando a la otra de esa manera imposibilitada por medio de la ley para volverse a casar. Mire qué egoísmo. Es evidente que las palabras de Jesús demanda aún más obediencia que la ley. Y Jesús dijo, yo no he venido para anular la ley, sino para cumplirla. Está diciendo de esta manera que bajo la gracia también se establece que los derechos son iguales tanto para la mujer como para el hombre. Y que no hay diferencia. Por supuesto, todos sabemos que en el Antiguo Testamento la mujer no tenía autoridad. El hombre establecía sus principios y tenía ejercicio de autoridad, autoritarismo sobre la mujer. Y pasados los años, hasta nuestros días, aún también acontecen estas cosas, donde el hombre piensa que tiene autoridad sobre la mujer y quiere establecerla, subyugarla, cuando el derecho delante de Dios, escuche bien, es el mismo del hombre que de la mujer. Sucede que ignoramos muchas cosas.
Jesucristo nuestro Señor, tomó a una mujer prostituta y al encontrarla, cuando muchos estaban para apedrearla por los acontecimientos, Jesús se enfrentó a todos aquellos que la acusaban y le dijo: ¿quién de ustedes no tiene pecado? Si hay alguno de ustedes que no tiene pecado, lance la primera piedra, y trazó una línea divisoria. Y le dijo a la mujer: mujer, ¿hay acaso alguien que te acuse? ¿Hay alguien que te acuse? Esa es la verdadera condición que Dios mira. Derechos por igual del hombre y de la mujer. Ahora, vaya casualidad, en este tiempo, a través de la ideología de género, de los derechos de la mujer, vemos un resurgimiento. Mis queridos, no es nuevo porque Dios estableció los principios y las leyes. Quienes hemos transgredido somos nosotros. La sociedad transgrede los principios de Dios y quiere establecer nuevos principios cuando Dios estableció algo que es original, genuino, y está trazado en la palabra de Dios. Quizás usted sufra injusticias, es víctima de injusticia por parte de hombres que dijimos que tienen un concepto pecaminoso. Pero saben, Dios siempre extiende esa posibilidad para que haya restauración. Dios extiende esa mano de poder para restaurar lo que está roto. Y la seriedad de las palabras de Jesús nos deben hacer pensar a nosotros y reaccionar. ¿Por qué Jesús defendió tanto al matrimonio? Lo defendió porque entendía y conocía que dos personas tenían una seriedad en lo que hacían, y la seriedad era que estaban comprometidos en un cordón de 3 dobleces, de la cual no se iban a romper fácilmente. Y ese tercero es Jesús. Es Jesús. Por eso trata el tema diciendo la esencia de Dios, la vida de Dios, porque estoy con ustedes. Porque estoy con ustedes. Habla acerca de ese tema tan importante, con claridad, con determinación. Y si no, usted mire en capítulo 5 de Mateo y busque analizar lo que Jesús hablaba, de lo cual allí en el Sermón del Monte les abrió el entendimiento, les dio a conocer y les mostró la condición más terrible del hombre. Si estos pensamientos estarían en nuestra mente e hicieran que nosotros tomáramos ese real compromiso serio, y que no juguemos más con los sentimientos del cónyuge, es necesario tener esa seriedad para llevar el matrimonio al lugar que Dios quiere y medir bien nuestro compromiso, que no sea un compromiso fluctuante. Culturalmente, al igual que hoy, muchos hombres no están listos para escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Saben? El Evangelio puede traerte buenas noticias, puede traerte restauración, pero también puede ser, como dijo Jesús, piedra de tropiezo. Y vayas que muchos tropiezan, porque dice, dura palabra es esta. Pero si el Evangelio ha sido trazado, es para que te vuelvas a los principios de Dios. Si el Señor pensó para que tengas y alcances las buenas nuevas de salvación y dio esa salvación por regalo, un don de Dios,
es para que tu vida pueda vivir una vida en la abundancia y no en la miseria. ¿Dónde quieres vivir? ¿En la abundante vida de Dios o en la miseria espiritual? ¿Quieres vivir cerca de Dios, en los propósitos de Dios o alejado de Dios? Yo no sé cuál sea tu pensamiento, pero quiero decirte que si el Evangelio quizás te sea duro, reflexiones, que mires dónde estás realmente parado en la verdad de la palabra, que puedas escuchar el consejo de Dios. El consejo de Dios dice que no debes repudiar, a salvo de que haya una fornicación o un adulterio. Y si te volvés a juntar o casarte con la adúltera, el que se casa con la repudiada se considera en adulterio. Fornicación, ¿qué significa? Inmoralidad sexual. Esta palabra proviene de la palabra porneía, de donde viene la palabra pornografía. Se utiliza frecuentemente para describir el pecado. Y Jesús la utiliza para enfatizar una actividad sexual que es ilícita con una persona que no es su cónyuge. Y aún también la palabra porneía se utiliza para los que hacen uso de la homosexualidad, sexo con una persona del mismo sexo, o aún también con el sexo opuesto antes o después del matrimonio. El término adulterio, escuche, y fornicación son sinónimos en la Biblia y a menudo intercambiables. Usted cuando habla de fornicación o adulterio, dan la misma consecuencia, promiscuidad. Jesucristo nos da un mandato para el divorcio, para el dilema del divorcio. No es la condición de tomar una decisión fácil. Él nos brinda a través del pensamiento a que tomemos una actitud de restaurar, una posibilidad nueva para que aquella persona que se encuentra en una condición inocente del maltrato encuentre la salida a su problema. Si estás pasando estas consecuencias y estas situaciones, ¿has pensado alguna vez que estás dañando a tu prójimo? O quizás no lo hayas visto como tal, pero existe el desgarro, existe las situaciones de dolencia, de incomprensión. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto a personas transitar por la calle, que muchos les llamamos que son esquizofrénicos, pero muchos de ellos han sufrido violencia por el maltrato de una persona que no la ha sabido comprender? ¿Cuántos de ustedes han visto a personas llorar amargamente donde necesitaban un abrazo y una contención para poder ayudar? Esa ayuda que nunca estuvo, pero han conocido a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y el Señor le ha traído nueva condición de vida. Allí existe la verdadera restauración, cuando venimos a Cristo, cuando aprendemos a que el amor del cual hablamos puede llevar a esa nueva condición, la condición de ser restaurado por el poder sobrenatural de Dios.